México, Dios te hizo paraíso, te dio encanto, te dio hechizo, te dio buen clima y buen sol. México, eres tierra soberana, la patria venezolana te saluda con mi voz el pueblo venezolano. En América es tu hermano. Venezuela es un espejo donde brilla tu leyenda de embrujo y de maravilla. Pueblo mexicano, yo te quiero, en tu suelo petrolero se forjó la libertad. Óyeme, mujercita mexicana, linda como una mañana, llena de alegría y de sol. Mi cantar venezolano, sincero, está joropo llanero, yo te quiero dedicar. Adelita te conoce el pueblo venezolano, que peleaste con coraje y con amor junto al hombre que fue a la revolución. Brava mujercita mexicana, feliz revolucionaria, yo te entrego mi canción. Y el pueblo venezolano en América es tu hermano. Venezuela es un espejo donde brilla tu leyenda de embrujo y de maravilla. Pueblo por valiente, yo te quiero, en tu suelo petrolero se forjó la libertad. Hola, ¿cómo estamos? Pues esta canción es una canción que interpretó Alfredo Sadel, un venezolano que vino a México y que hizo en varias películas cantando este tema. Este tema que es reconociendo Venezuela, ese papel tan importante que fue la Revolución Mexicana. Admirando a las Adelitas, admirando a las mujeres y admirando el clima y la tierra de México. Esto habla mucho de la calidad de la gente de Venezuela. La gente de Venezuela es hermosa, es bella porque guarda tantas tradiciones, porque ellos también tuvieron su revolución. Ellos también forjaron sobre todo esto, pues esa esencia que tiene todo lo que es el cantar en los pueblos. Son como himnos, son como que fueran letras nacidas del corazón y que aquí va a plasmarse en toda esta revolución bolivariana, que se comenta que en la época en que se empezó a suscitar todos estos efectos, hubieron grandes y grandes cosas. La revolución bolivariana es como se define ese proceso político, ideológico, social del régimen de Venezuela desde 1998, con la elección de Hugo Chávez como presidente. Miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, durante el primer aniversario de la muerte de Hugo Chávez, portando banderas rojas con una silueta de ojos junto a la frase Chávez vive, la lucha sigue. Esas son palabras que en Venezuela todavía se escuchan. Según sus partidarios, la revolución está basada en el ideario de Simón Bolívar, en las doctrinas de Simón Rodríguez, quien proponía que América Latina inventase su propio sistema político, y Ezequiel Zamora tiene como fin impulsar el patriotismo hispanoamericano y llegar a un nuevo socialismo. Chávez comenzó su gobierno convocando a una asamblea constituyente en 1999, donde se redactó una nueva constitución que cambiaría el nombre oficial del país a República Bolivariana de Venezuela, según el discurso pronunciado y propuesto por el gobierno, con una definición en el 16º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, FMGE, expresa que es el tránsito y la evolución de 4 macrodinámicas autoimpuestas:
la revolución antiimperialista, la revolución democrática burguesa, la contrarrevolución neoliberal, la pretensión de llegar a ser una sociedad socialista del siglo XXI. Esto afecta de gran forma, directa o indirecta, a grupos de personas, de empresas, de gobiernos. También existen muchos puntos de vista al respecto, dentro y fuera del país, producto de esa desinformación y el fanatismo. Se cree que las vías de autoinducidas se encuentran en un estado de no retorno. Detractores cuestionan el proceso y la crítica de los métodos utilizados por el grupo de gobierno. En línea general, el flujo de opiniones genera fanatismo de la parte en disputa. Este movimiento ha sido tomado como bandera en el país por la región, contagiándose la misma conflictividad. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, calificó al gobierno bolivariano de Venezuela de dictatorial y de régimen de terror, en el que el pueblo no tiene derecho. Igualmente, organizaciones de derechos humanos como la Fundación Freedom House, que lo calificó de país no libre. La escasez de productos básicos y las largas filas de las tiendas generaron desconfianza en los gobiernos. Además, la falta de inversión y el deterioro de la infraestructura política hace algunos la llamada fracasó el revolucionario. Todos estos antecedentes que se están marcando aquí dicen que desde 1958 el Partido Socialdemócrata, Acción Demócrata y el Partido Comunista de Venezuela y el sector de la Fuerza Armada Nacional derrocaron al presidente general Marcos Pérez Jiménez. Posteriormente, AD se alía con el Partido Demócrata Cristiano COPE para permitir la gobernabilidad, formándose así la alianza llamada Pacto de Punto Fijo en la práctica, y sin embargo, ambos partidos se alteraron en el poder y en el sistema y se volvió bipartista. Esto, según alega la izquierda, fue un par de consecuencias de la fuerza de presión estadounidense, que en plena Guerra Fría trata de asegurar el control de América Latina, impidiendo que asciendan al poder tendencias izquierdistas, ante lo que los sectores más radicales de la izquierda ven como una coartación democrática. Se inician las actividades guerrilleras promovidas por el PCB y el Movimiento de Izquierda Revolucionario. El MIR, Desprendimiento de la Juventud, y el AD, casi una década más tarde, se logra un diálogo en la que reintegran a la vida civil y política. Muchos de ellos son asimilados por los partidos aliados en una forma de su propia agrupación y contextos políticos, desmovilizando las guerrillas. A los pocos irreductibles son reducidos a las Fuerzas Armadas. De esta forma, durante la segunda mitad del siglo XX, se puede decir que se ha pacificado el país y todos los partidos dominantes son de Acción Democrática, COPE. Primero y segundo gobiernos de Carlos Andrés Pérez, luego de esa crisis petrolera de 1976, durante el primer periodo presidencial 1974 al 79, Carlos Andrés Pérez los ingresos aumentaron tan rápidamente en el país que se convirtieron en uno de los más desarrollados en Latinoamérica, según Arturo Urzay Pietri. Gracias a las aportaciones del petróleo entre 1973 y 83, Venezuela recibió alrededor de 240,000 millones de dólares. Esta situación, unida a la alternancia política, llevó al país a una estabilidad política extraordinaria en el contexto latinoamericano. Durante este periodo de bonanza económico se realizaron inversiones para crear industrias alternativas a la petrolera, pero ello cuando en 1986 cayeron drásticamente los precios en una deuda externa, creció casi en 35,000 millones de dólares en 1993 y la economía experimentaba una profunda crisis. Durante el segundo periodo
presidencial de 1989 a 1993 de Carlos Andrés Pérez, siguiendo las recomendaciones del FMI, Fondo Monetario Internacional, aplicó un polémico paquete de medidas económicas que provocó el día 27 de febrero de 1989 el llamado Carracazo. Personas que vivían en los barrios, las zonas más pobres de la ciudad, organizaron fuertes protestas y saqueos en las zonas comerciales de la ciudad, especialmente en la alimentación, vestido y electrodomésticos. Los hechos fueron sucediendo por periodos intentos de golpes de Estado y en 1992, uno el día 4 de febrero dirigido por Hugo Chávez y otro el 27. Luego sobrevino una recesión económica y en 1993 se dicta una sentencia de la Corte Suprema de Justicia contra el presidente Pérez por peculado. Pérez fue forzado a retirarse de la presidencia y lo sucedió dos presidentes interinos populares. De popularidad de Chávez se manifestó entre el sector más pobre. Aunque la sentencia contra Pérez hablaba de peculado, de dinero para fines distintos a los previstos por el Estado. Muchos dicen que estaba inmerso en actos de corrupción, pero en realidad en aquellos años no se le procesó siquiera por ellos. Otros alegaban que fue sacrificado por el sector dominante para que comprara tiempo. Aquí se va a ir viendo toda esta, que en 1994 Rafael Caldera se convierte en el nuevo presidente de la República. Una de las promesas políticas era el indulto a Hugo Chávez. Caldera logró estabilizar mediante lo político al país. Asimismo, en lo económico, Venezuela no mejoró. Aunque asumió a la presidencia, la inflación era casi del 71%, existía una fuerte crisis. Cambiaría el sistema financiero, donde se estaba colapsando tras las crisis de 1993. Incluso la inflación llegó al 100% o el 99%, como fue las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela. Todos estos programas y estas cosas que se han ido haciendo acerca de este país, todos los fundamentos ideológicos y esos círculos bolivarianos que van a tener que ver mucho con la Constitución bolivariana, donde se van a implantar programas sociales, políticas internacionales, reformas agrarias y toda esa cuestión de críticas al sistema. Pues, ¿cómo ven todo esto? Es cosas pues que se puede decir que delicadas cuando se habla, pero aquí se necesita realmente tener un conocimiento real de lo que pasa en ese país, porque los demás países a veces especulan o no tienen la información adecuada, y pues más adelante vamos a ir comentando cosas acerca de todos esos caudillos, como ya lo hemos estado viendo, que posteriormente se van a convertir pues en todas esas dictaduras. Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo video.